Con un asunto que nos parece muy grave, el caso de Gabriel y Edmundo, integrantes ellos del Ejército Popular Revolucionario, que ha quedado totalmente acreditada la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno en la desaparición de estos milicianos del EPR en tiempos de Felipe Calderón. Decíamos que nos parece muy grave porque incluso el propio ejército, después de unas labores de la comisión de mediación, pudo pues señalar, pudo reconocer que la participación de sus elementos en la detención de estos integrantes del EPR. Se trata, como decíamos, pues probablemente del caso de desaparición de integrantes de movimientos armados más reciente en la propia historia del propio país. Hay que recordar que, por supuesto, México tiene un legado de desapariciones forzadas que provienen de la década de 1970, gran parte de ellas, también algunos de la década de los 60, otros de la de 1980, pero sobre todo la desaparición de integrantes de los movimientos armados durante 1970. Y ojo, aquí lo que tendríamos que señalar es que si alguno de todos estos miles de desaparecidos hubieran cometido algún delito, lo que procedía era presentarlos ante las autoridades competentes para que fueran juzgados por esos delitos en caso de que hubieran cometido alguno. Y no como ocurrió. Prácticamente pues los han desaparecido, y el caso de Gabriel Cruz Sánchez, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya cumplió 25 años, perdón, cumplió 16 años el pasado jueves 25. Y precisamente a propósito de esta conmemoración, integrantes de la organización Hasta Encontrarlos, que está conformada por familiares de estos dos desaparecidos, solicitaron de manera pública mediante una carta al propio Ejército Popular Revolucionario que pues diera más detalles que pudieran facilitar la búsqueda, toda vez que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía en tiempos de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues dio precisamente la razón a los familiares, dio la razón a la justicia y demandó varios asuntos, entre ellos crear precisamente una comisión nacional de búsqueda para que pudiera pues buscarse a estos dos integrantes, decíamos, luchadores sociales del EPR, y que hasta el momento, bueno, pues no se ha cumplido todo, pero ha sido ya un gran avance tener esta resolución de la Corte en su momento. Y para hablarnos de este tema, me da mucho gusto saludar a Nadine Reyes. Ella es hija precisamente de Edmundo Reyes Amaya. Buenos días, Nadine Reyes, gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Pues Nadine, quería preguntarte sobre este último comunicado que ha enviado el Ejército Popular Revolucionario dirigido precisamente a ustedes, es decir, a la Comisión Nacional, a esta comisión de búsqueda especial para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y también dirigida pues a la organización Hasta Encontrarlos, y en términos generales podríamos decir que a la sociedad en general, porque mucho de lo que pase con respecto de la búsqueda de estos dos integrantes del EPR, incluso en las instalaciones militares, pues tendrá repercusiones para la búsqueda de los miles de desaparecidos de la Guerra Sucia. Y en ese sentido quería preguntarte si ustedes han encontrado algún tipo de elementos nuevos que pudieran servir con esta revelación, incluso de parte de las bitácoras del propio EPR. Sí, bueno, nosotros decidimos también hacer esta petición pública porque precisamente había datos que no teníamos muy claros, ¿no? Como la fecha exacta de la desaparición, se manejaba mucho el 24 de mayo como la fecha en la que habían sucedido los hechos. Sin embargo, ellos ya precisan, ¿no?, con más detalle en este último comunicado cuál fue el día, que fue el 25 de mayo del 2007, y precisan la hora, ¿no?, el horario más o menos específico, y también el lugar, que había confusión en el lugar en donde ellos habían sido dejados por última vez, y había confusión si era el Jardín Morelos o Madero. Ahora y especifican que fue el Jardín Morelos, que es un parque que está muy cercano a las inmediaciones del Hotel del Árbol, que fue donde se dio este operativo que han tomado como el lugar, ¿no?, donde se dieron los hechos.
Sin embargo, esto pues sí cambia, ¿no? Y tiene que abrir otra hipótesis porque se había manejado el día 24 como una fecha y bueno, ya nos aclararon que no es así, que es el día 25 y por lo tanto se tiene que orientar a ese día y da otros elementos que nosotros desconocíamos, ¿no? Como la forma en cómo iba vestida Gabriel, los últimos horarios en donde estuvieron ellos en contacto con sus compañeros, entonces todo eso se tiene que incorporar a los trabajos que está realizando la Comisión Especial de Búsqueda. Entonces, para nosotros sí es importante y también lo hicimos porque consideramos que después de muchos años podría haber elementos, ¿no? Elementos que en su momento no se conocían y que ahora, dado también la clandestinidad del grupo, pues era muy difícil que ellos pudieran comunicarlo, sino hacerlo públicamente. Entonces, creo que fue importante porque sí precisaron algunos datos y también lo hicimos con la intención de dirigirlo a otra gente, ¿no? A otras personas que si saben lo que sucedió o tuvieron algún conocimiento de los hechos, pues también pudieran acercarse para proporcionar esa información ahora que están estos trabajos tan importantes de la Comisión Especial de Búsqueda. Buenos días, Nadine. Y también preguntarte justamente cómo cambia o qué elementos nuevos modifican la forma en cómo se estaba generando esta búsqueda de ambos activistas y también si esto pudiera ser ya un parteaguas en las investigaciones, si pudiera cambiar en algo de forma sustancial el hecho de que se dé a conocer esta nueva información que incluye las bitácoras del EPR. Quizás solamente la precisión del lugar, algunos otros elementos del horario también que tendrán que investigarse porque sí proporciona más información y sobre todo lo que nosotros hemos insistido mucho es en cuanto a las líneas de investigación, no porque se ha cerrado mucho solo al ámbito local y no se ha querido investigar al gobierno federal. Entonces, parte de lo que nosotros hemos insistido es que queríamos que se precisara lo del lugar también, porque también cambia un poco, ¿no? O sea, los horarios en cuanto a los horarios que fueron dirigidos o trasladados a lo que era la Procuraduría, y también porque ya hay testimonios que coinciden en cuanto al horario en lo que ellos fueron vistos, ¿no? En la Procuraduría de Justicia, que coincide más con esta versión de la fecha. No hay testimonios que se dicen que los vieron precisamente el 25 de mayo en la tarde, en el transcurso de la madrugada del 26. Entonces coincide más esta hipótesis que lo que ya se tenía. Entonces, por eso es importante, porque sí reafirma ya lo que tenemos con los testimonios y obviamente tendrán que enfocarse más en esta última información. No, además de que lo importante de todo esto es que el caso pues obviamente no está cerrado y todas las demás líneas de investigación que vayan surgiendo tendrán que ir incorporando tanto para la búsqueda como también para la investigación, que lo importante de esta comisión que está trabajando, la Comisión Especial de Búsqueda, obliga a sentar a todas las autoridades, tanto en la Fiscalía, tanto la Fiscalía General, como la Comisión Nacional de Búsqueda y otras dependencias. Entonces, todo esto se tiene que trabajar de manera coordinada y tanto la búsqueda como la investigación tendrán que abocarse de manera conjunta, no es decir, no por separado, y eso es lo importante de que esta información precise no el lugar para que ellos también puedan hacer. Nosotros solicitamos a la Comisión Especial de Búsqueda que haga un nuevo croquis, un nuevo bosquejo, tanto con tiempos como con los lugares de traslado del lugar de la última vez que los vieron del 25 hacia todos los lugares, tomando tiempos y rutas, ¿no? Para poder determinar hacia qué lugares pudieron haber sido trasladados y en qué momento pudieron haber sido trasladados al campo militar y así precisar también esa información. Así es, Nadine, destacar precisamente que, como ya bien comentabas, pues en estos momentos todavía la investigación se centró meramente en lo local y precisamente por estar, entre comillas, fincándose en un supuesto operativo donde todo se reduce al ámbito local y policíaco. Hay que recordar que incluso, pues sí, hay personas detenidas que por supuesto participaron también en estos hechos, pero en el ámbito local y prácticamente del ámbito federal que incluye a las Fuerzas Armadas, pues solamente han estado declarando, ya hay 14 generales incluso que han declarado, pero solamente como testigos.
En este sentido, clarificar la participación de los operativos en los momentos en los que se hicieron, pues podría empezar a derivar a solidificar este tipo de líneas de investigación que se habían dejado sueltas y que involucran a los propios mandos militares. Dentro de la propia sentencia de la Corte con respecto de este caso, pues se incluye el que pudieran ser los integrantes del EPR buscados por esta Comisión Especial de Búsqueda al interior de las instalaciones militares. ¿Tienen ustedes alguna fecha en específico o tentativa para cuándo pudieran empezar a entrar a las instalaciones militares y a buscar precisamente a estos dos luchadores sociales? No, todavía no hay una fecha precisa porque todavía se está construyendo el plan estratégico de búsqueda. Y dado que también tiene que ser un plan que parta precisamente de la búsqueda en estos espacios y cuarteles militares, se tiene que diseñar, ¿no? Este plan ahorita se está construyendo, se está trabajando, terminando de integrar observaciones a lo que es el documento de análisis de contexto y después se va a empezar a trabajar en el plan específico de búsqueda. Nosotros hemos señalado que también hay otros lugares en donde se tiene que buscar y no necesariamente van a ser también espacios específicamente del cuartel militar, ¿no? De cuarteles militares, porque la sentencia es muy amplia y también indica que se tendrá que buscar en todos los lugares donde haya indicios, ¿no? De su paradero. Entonces ya tenemos identificados, además de los cuarteles militares, otros espacios que son abiertos y que también se tendrá que empezar a buscar en esos espacios. Obviamente esto va a tener que ir elaborado dentro del plan de búsqueda y también tiene que ir abocado con las líneas de investigación para que también no haya ningún problema en cuanto a cómo se realice, ¿no? La búsqueda y que todo tiene que, al final de cuentas, lo tiene que dar la autorización del juez, ¿no? Entonces, por eso se tiene que diseñar el plan y notificar de todas las búsquedas, las diligencias y la investigación que se vaya a hacer, porque también ellos tienen que dar información o tienen que de alguna manera dar informes, ¿no? Periódicos a la jueza para que vean lo que se está haciendo en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Entonces, primero se tendrá que trabajar en la elaboración de este plan de búsqueda y posteriormente ya abocarse a la realización en campo. Y Nadine, también preguntarte cómo va a cambiar esto, digamos, la propia demanda o la exigencia de parte de los familiares y también de los colectivos que acompañan esta lucha de búsqueda, tanto de Edmundo como del otro integrante del EPR, Gabriel. ¿Cómo cambia esta exigencia? Porque nos decías hace un momento que hasta ahora pues no se había apuntado tanto a la responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, pues ya queda clara la participación incluso del ejército mexicano en esta desaparición, en un contexto además en el cual se cometieron muchas atrocidades, que es precisamente el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, si ustedes van a modificar en algo sus estrategias también para la exigencia hacia las autoridades, no solo judiciales, sino incluso también del ámbito federal. Sí, nosotros hemos hecho también esta exigencia que no se limita solo a las autoridades locales, ¿no? Que hemos insistido mucho en que incluso el mismo exgobernador del estado de Oaxaca y el mismo expresidente Felipe Calderón tendrían que ser también llamados a comparecer, a declarar, porque se ha determinado también que en todos estos, como bien señalas, en toda esta estrategia de represión que se vivió en ese contexto en Oaxaca, hubo mucha participación y vigilancia y seguimiento de muchos otros elementos, ¿no? Del ejército, de grupos especiales que se crearon para darle seguimiento y perseguir al Ejército Popular Revolucionario, no solamente en Oaxaca, sino en muchos otros estados, y por lo tanto el documento de análisis de contexto arroja eso, que no es creíble que solamente la responsabilidad se finque a mandos locales, no, sino que necesariamente esto fue el conocimiento de mandos militares y obviamente también del mismo ejecutivo. Entonces, también se está pidiendo que en la fiscalía se abran estas otras líneas de investigación hacia otros mandos y no solamente al ámbito local. En cuanto a la investigación, ¿no? Y en cuanto a la búsqueda, nosotros siempre hemos partido y siempre vamos a hacer la exigencia de su búsqueda en cuarteles como principio, porque también es algo que ha ordenado la sentencia bajo el principio de presunción de vida, ¿no? Es decir, tienen que ellos que empezar a buscar con vida y
derivado de las investigaciones, si hay alguna hipótesis que indique lo contrario, entonces sí poder hacer la búsqueda en otros espacios. Pero nosotros partimos de esa presunción de vida y agotar obviamente los otros espacios, no solamente por el caso de nuestros familiares, porque también sabemos que durante el conflicto vivido en Oaxaca hubo muchos otros casos más, ¿no? De personas que están en esta situación desparecidas y que probablemente también haya indicios para encontrar a otras personas. Entonces es algo que nosotros por eso decimos que esta sentencia es muy importante porque también puede dar con el paradero de otras personas, al igual que también se puede fincar responsabilidad porque muchos también de los mismos elementos que participaron en la desaparición de nuestros familiares están involucrados en otros casos. Entonces es muy importante por eso para nosotros que se cumpla, ¿no?, cabalmente lo que se establece en la sentencia, porque no solo es para el caso específico, ¿no?, sino porque puede traer otros beneficios para otros casos. Sí, Nadine, bueno, pues se trata de un caso, el caso de Edmundo y de Gabriel Alberto, pues emblemático en el sentido de que da cuenta de cómo hasta fechas recientes el sexenio de Felipe Calderón se estuvo desapareciendo a integrantes de los movimientos armados en México y por lo tanto pues el caso de Edmundo y de Gabriel pues generará un precedente para incluso la propia búsqueda de los demás desaparecidos de esta guerra sucia o terrorismo de Estado. Y apreciamos mucho esta entereza con la que hablas de un problema, porque no se nos olvide, pues tú lo vives de manera particular, en carne propia, la desaparición de tu padre y un mensaje que quisieras tú señalar precisamente desde esa posición a los demás familiares de víctimas de desaparición forzada. Sí, pues siempre hacemos el llamado a no desistir, no nunca en esta exigencia de presentación con vida, que nosotros tenemos ese derecho como familiares a exigir que tanto la búsqueda como la investigación se realice de la manera más adecuada y siempre bajo la información directa hacia nosotros como familiares, ¿no? Es decir, que nosotros siempre tenemos que estar presentes y siempre tenemos que ser los primeros que tenemos que ser informados de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en dónde. Entonces siempre nuestro llamado es siempre estar presentes, a no permitir nunca que se hagan las cosas de manera pronta ni tampoco de manera dilatoria, y eso pues solamente es manteniendo siempre la presencia, ¿no? De no dejar que las autoridades quieran hacer todo por su cuenta sin la participación de las familias. Y lo que estamos haciendo ahorita, el llamado es a que hagan suya esta sentencia, a que la conozcan, a que exploren esta vía también del juicio de amparo como una medida muy importante que puede lograr determinar muchas parámetros de búsqueda, pero también de investigación, que esta vía es muy poco explorada en nuestro país. Y es el camino que nosotros seguimos para llegar a esta sentencia. Entonces creemos que es importante que las familias la conozcan, porque vuelvo a repetir, esto también lo estamos haciendo no solo por Edmundo y por Gabriel, ¿no?, sino por muchos casos que sabemos que están en esta misma circunstancia y que sin duda esto tarde o temprano va a tener beneficios para otros casos. Entonces siempre el llamado que ahorita estamos haciendo es que se conozca esta sentencia. Se van a visitar algunos estados con esa intención de que la gente que quiera o que se quiera acercar y saber de esta experiencia concreta, pues puedan preguntar, puedan como compartir esta experiencia y pues seguir explotando y seguir exigiendo esta demanda que desafortunadamente ahora en el país pues se suman miles, ¿no? Miles de casos, y que creemos que es importante compartir esta experiencia que hemos tenido en el caso de Gabriel y de Edmundo, y pues el llamado es ese, a continuar en la exigencia con independencia del gobierno que esté en el país, ¿no? Es decir, la exigencia debe ser constante y no importa el gobierno sea de un partido u otro. Hemos visto que desafortunadamente continúa esta situación y ese es el llamado, ¿no?, a no desistir y a continuar siempre en la búsqueda hasta encontrar. Pues muchas gracias, Nadine Reyes, gracias por esta participación y pues sí, estas palabras que señalas para que en este caso muchos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada pues encuentren también incluso un camino de carácter judicial y social para que se haga justicia y se encuentre en lo posible precisamente a los familiares desaparecidos, víctimas de desaparición forzada por parte de las fuerzas del Estado. Muchas gracias, Nadine Reyes, que tengas muy buen día. Gracias a usted.
Pues muchas gracias a Nadine por esta entrevista, sobre todo entendiendo pues sí el propio dolor de las familias y pues a pesar de este dolor tener que seguir adelante en la lucha por primero saber la verdad y segundo pues que aparezcan sus familiares, en este caso Edmundo y Gabriel. Esperemos que a partir de estas nuevas revelaciones que ha hecho el propio EPR, las autoridades empiecen ya a enfocarse en la responsabilidad del gobierno federal en la época de Felipe Calderón. Sosimo, pues un tema muy relevante también. Así es que hay que recordar precisamente esta situación, esta condición, en el sentido de que durante el sexenio de Felipe Calderón se desaparecieron a 2 integrantes del EPR. Tendríamos que señalar también, Nancy Flores, que en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues se trataba de uno de los máximos dirigentes de esta organización, de tal suerte que esto no fue obra de policías locales. Esto fue obra de un asunto de inteligencia, tanto civil como militar, y por lo tanto se le tuvo que haber dado conocimiento al propio presidente de la República. Por supuesto que Felipe Calderón también tendría que ser investigado por este caso de desaparición forzada. Hay que recordar que en ese momento, pues quien era secretario de Seguridad era Genaro García Luna, y que este tipo de operativo en el que participaron decenas de militares, como ya ha reconocido la propia sección segunda inteligencia militar del ejército, y participaron también decenas de integrantes de corporaciones policíacas, pues no pudo haber estado al margen del conocimiento del propio presidente de la República, luego de que además el propio EPR se había convertido, junto con otros movimientos armados, prácticamente en una obsesión de personajes como el propio Genaro García Luna. Hay que recordar que era el encargado de combatir a los movimientos campesinos y subversivos cuando en su paso por el CISEN, y bueno, pues sí se trata, como decíamos, de un caso muy, muy grave.